Me defino profesionalmente como educador para la alimentación, la salud y el bienestar. Es un trabajo que realmente poco tiene que ver con el de dietista o nutricionista. Fundamentalmente porque un dietista o un nutricionista se dedica a hacer dietas. Y las dietas son modificaciones en la forma de alimentarse de las personas, normalmente con vistas a perder peso o a tratar algún tipo de enfermedad. Lo que ocurre es que las dietas son bastante antinaturales y normalmente son restrictivas. No es algo que uno se plantee hacer de por vida, sino durante algunos meses. Mi trabajo realmente consiste en enseñar a las personas no a hacer dietas, sino a alimentarse de una forma más natural, saludable y equilibrada. Al mismo tiempo, establezco una relación entre el modo de alimentarse de la gente, el origen emocional de sus enfermedades o problemas de salud, si los hay, y su actitud. Porque estos tres ejes, alimentación, salud y actitud, están interconectados y son dependientes los unos de los otros, de tal manera que lo que hacemos en uno repercute en los demás. Cuando la persona viene a la consulta, es un todo complejo, insertado en un contexto de vida. Y por eso en mis consultas no solamente doy pautas de alimentación, sino también de vida. Porque realmente lo que nos enferma a las personas son las relaciones con los demás, ¿vale? Las relaciones de pareja, las relaciones paterno-materno-filiales, las relaciones entre hermanos, familiares, compañeros de trabajo, amigos. Esto es lo que realmente produce choques y desgastes. Aunque bueno, realmente esto es algo muy frecuente entre las personas, pero no todas las personas lo viven igual. Y esto es lo que marca grandes diferencias entre unas y otras. La actitud con la que vivimos las cosas. No ya tanto lo que vivimos, porque todos, aunque nos creamos especiales, realmente vivimos cosas muy parecidas, sino cómo afrontamos esas distintas situaciones que nos vamos encontrando en el día a día. Bueno, la conferencia de hoy pretende ser una conferencia sobre alimentación, pero en la que no tengo mucha intención de hablar de estas cosas tan típicas y tan convencionales que casi todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en alimentación, como es pues las proteínas, las vitaminas, los minerales, si el perejil es más bueno que el queso, todas estas cosas que supongo que la mayoría ya habéis oído hablar mucho de ellas. Sino, mi propósito era focalizarme en lo que es la parte simbólico-metafórica de la alimentación, porque esto es algo que caracteriza mi trabajo, ¿vale? La visión simbólico-metafórica de las cosas, de la alimentación, de las enfermedades y en general de todos los contratiempos que pueda vivir una persona, porque detrás de eso hay como, digamos, un código que se puede interpretar y se puede descodificar. Y esta interpretación arroja una información muy valiosa que nos permite poder afrontar la realidad con mejores herramientas. Muchas cosas que no se comen, que no entran por la boca, me refiero, pero que también alimentan. Está claro que, bueno, aparte de comida, necesitamos aire como alimento físico y también agua. Pero... Y sol. Bueno, y sol también. Y pisar la tierra descalzos y todas estas cosas. Pero tampoco me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque no hay ninguna verdad absolutamente inamovible. Yo creo que realmente solamente habría una verdad, o yo personalmente diría que solamente hay una verdad incuestionable, y es que el amor es de donde venimos, lo que somos en esencia y hacia dónde vamos. Y es el alimento imprescindible. Esto es, digamos, lo más importante que yo he aprendido a lo largo de casi 20 años dedicándome a esto. Lo fundamental. Esta sería para mí la única verdad incuestionable. Todo lo demás se puede cuestionar. Nutrientes y los comestibles aportan toxinas, básicamente. Alimento es algo que alimenta, como la propia palabra indica. Comestible es algo que se puede comer.
¿vale? En realidad comestible vendría a ser como un sinónimo de veneno. Lo que ocurre es que el concepto que tenemos nosotros de veneno es que cuando yo tomo un veneno, enseguida me caigo redondo al suelo, ¿vale? Esta es la idea de algo venenoso. El comestible actúa más lentamente, ¿vale? Pero es lo mismo. O sea, ejemplo de comestible podría ser el donut, pero yo tengo uno favorito, que es el azúcar blanco refinado. Y el chocolate, ¿no? Bueno, si el chocolate es puro, no necesariamente. Mezclando mucho azúcar sí va mal, ¿no? O sea, hay chocolates que no llevan prácticamente azúcar. Pero bueno, aunque el chocolate fuera puro, es un alimento que sobrecarga mucho el hígado, ¿vale? Aunque sea el más puro que podéis conseguir y ecológico. El chocolate tiene alcaloides que sobrecargan bastante el hígado. Y además ese placer inicial que produce, como que reconforta, luego se traduce en mala leche. O sea, el chocolate es algo que en un primer momento produce una sensación de bienestar porque aumenta el flujo de endorfinas en la sangre, pero luego genera como una energía residual de mala leche, ¿no? por cuanto que sobrecarga el hígado. El azúcar blanco refinado lo pongo siempre como ejemplo de comestible porque es, a nivel físico o nutricional, uno de los mayores responsables de la decadencia de Occidente, ¿vale? El azúcar blanco proviene o bien de la caña de azúcar o bien de la remolacha azucarera, ¿vale? Entonces, realmente lo que nosotros vemos así como cristalitos pequeñitos transparentes y que llamamos azúcar blanco refinado, es una sustancia que se llama sacarosa. Es una molécula. Pero en realidad, tanto la caña de azúcar como la remolacha azucarera no solamente contienen sacarosa, o sea, contienen un todo súper complejo, ¿vale? Y digamos que de este todo ultra complejo, esta parte de aquí, sería la sacarosa. Entonces, cuando el jugo de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera se somete a un complejo proceso industrial, lo que se obtiene es esta molécula. Lo demás se desecha, ¿vale? Y esto es lo que entendemos por un comestible refinado, porque ha sido refinado mediante un proceso industrial. ¿Cuál es el problema? Pues que obtenemos una molécula que tiene un sabor muy intenso, que puede endulzar mucho, más que lo que endulzaría en general el jugo de la remolacha, de la caña de azúcar, pero tiene un inconveniente, y esto es la madre del cordero, y es que, por decirlo de alguna manera, cuando una molécula de sacarosa entra en el cuerpo humano, es como si conservara una memoria de lo que fue en origen, es decir, un todo complejo, rico en muchas moléculas, entre las cuales está la sacarosa, pero no solamente la sacarosa, y es como que lo que hace literalmente es robar y secuestrar nutrientes del organismo, ¿vale? Esto lo hacen todos los comestibles refinados, empezando por el azúcar blanco refinado, pero también el arroz blanco, el pan blanco, la pasta blanca refinada, exactamente igual. El aceite refinado, todo lo que sea refinado, al entrar en el cuerpo secuestra nutrientes. Por eso no tiene mucho sentido que alguien tome complementos dietéticos y no tome alimentos integrales. Porque lo que nos da la naturaleza es remolacha azucarera, nos da caña de azúcar, nos da arroz integral. No hay ningún arrozal en el mundo que dé arroz blanco. Imagino que esto lo sabéis. O sea, el arroz sale del arrozal como un grano integral que luego se pule mediante un proceso industrial, se va desbastando hasta que queda una cosa que no tiene ningún nutriente, ¿vale? Exactamente igual que el trigo, por ejemplo, la harina de trigo. Yo recuerdo que cuando era pequeño en el colegio, una experiencia de la clase de plástica era hacer pegamento con harina blanca. ¿Alguna vez lo habéis hecho? Sí. Se coge la harina blanca, se le añade una cierta cantidad de agua en una proporción determinada y con eso puedes pegar un montón de cosas, ¿vale? O sea, podrías coger una bola de harina blanca hidratada con un poco de agua, tirarlo al techo y harías un montón de estalactitas. Se quedarían ahí de por vida pegadas. Eso no se podría hacer con harina integral. Porque la harina integral tiene todos los nutrientes, tiene la cáscara, tiene el germen, lo contiene todo.
Entonces, sobre todo la fibra no deja que se pegue, ¿vale? Por eso los comestibles refinados, cuando llegan al intestino, forman como una especie de engrudo y son los mayores responsables del estreñimiento, pero sobre todo también de la descalcificación. Por eso decía que no tiene sentido tomar complementos dietéticos para, por ejemplo, que una mujer que ha sobrepasado la menopausia obtenga sus niveles adecuados de calcio. Si sigue tomando azúcar blanco refinado o arroz blanco o pan blanco, es como meter por un sitio y sacar por otro. Y tendrá seguramente mucho más poder el comestible refinado que el complemento dietético. ¿Vale? Entonces, lo natural, lo de toda la vida, lo que siempre ha existido en la historia de la humanidad, son los alimentos integrales. ¿Vale? Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente, pues el arroz integral o el grano integral se apolillan, se enrancian mucho antes que los refinados. ¿Vale? Y luego también está en que el arroz integral, por ejemplo, cuesta aproximadamente unos 45-50 minutos de cocer y el arroz blanco está en menos de 20 minutos. Y si compras uno de esos modernos, vaporizados o no sé qué, en menos de 10 minutos lo tienes hecho. ¿Vale? Pero claro, esto no es saludable. O sea, llega un momento en que hay que elegir, ¿no? Y evidentemente estamos hechos de lo que comemos. O sea, lo que nosotros vemos cuando nos miramos al espejo está hecho con todo lo que comemos, bebemos y respiramos a diario. Entonces no da igual. O sea, si algún día comes arroz blanco no pasa nada. Pero si lo haces todos los días, tendrás que asumir a priori que vas a ir perdiendo niveles importantes de calcio. Tendrás que resignarte a que tus huesos se vuelvan porosos, que puedas tener osteoporosis, que se te caigan los dientes. ¿Conocéis a alguna persona de más de 35 años que tenga en perfecto estado la dentadura? Que no haya perdido nunca ningún diente, por ejemplo, que nunca haya tenido una caries. ¿Y cómo puede ser si hoy en día la mayoría de la gente se cepilla como mínimo una vez al día los dientes? ¿No es extraño? ¿Qué puede explicar? Claro, muchos dirán, no, esto es la genética. No, la genética simplemente crea una predisposición, es un caldo de cultivo. O sea, si tú no le das los medios adecuados, no se tiene por qué manifestar. Lo que ocurre es que, como digo, los comestibles actúan lenta y silenciosamente, sin que nadie se entere. Pero poco a poco se van viendo los efectos. Entonces esto sería uno de los puntos más importantes para salvar en la alimentación moderna. Una de las principales causas de las enfermedades degenerativas en el ser humano es el consumo de comestibles refinados, y una, digamos, de las salvaciones sería el recuperar, el tomar los alimentos integrales, que es como se ha tomado siempre. Entiendo modestamente que cuando alguien tiene suficientemente alta la autoestima, y antes habíamos hablado aquí de que un alimento, el fundamental es el amor, evidentemente en forma de autoestima, una persona que tiene alta la autoestima, yo no concibo que diga algo como, no, es que yo no tengo tiempo para cocinarme. Bueno, puede ocurrirte un día puntualmente, que tengas cosas importantes que hacer o lo que sea, pero esto no puede ser el día a día en tu vida. O sea, que no tengas tiempo para cocinarte. O no tengas tiempo para alimentarte adecuadamente. Realmente no hace falta dedicarle mucho tiempo a la cocina para uno alimentarse adecuadamente. No hace falta, realmente. Yo, por ejemplo, no le dedico al día más de 40 o 45 minutos a prepararme la comida, la cena y el desayuno. Si los sumo todos, si tú tienes que poner un cazo, por ejemplo, de arroz integral o de otro cereal integral a cocer en el fuego con verduras, se supone que tú eso lo haces o lo preparas en 5 minutos, lo dejas cociendo y ya más o menos calculas el tiempo y cuando ya esté, vuelves a la cocina. O si no estás en casa para preparar la comida del mediodía, puedes prepararla la noche anterior. Bueno, realmente pienso que es una cuestión de organización, es cuestión de organizarse, ¿vale? Pero que vale la pena. En cualquier caso, como digo, la mayoría de vosotros no me conocéis de nada, entonces, quién sabe, lo que yo digo puede sonar coherente o razonable, pero realmente si vosotros creéis lo que yo digo, estáis demostrando un acto de fe, que yo agradecería, pero hay algo que me gustaría todavía más que eso, y es que os permitáis la oportunidad de experimentar lo que yo digo. O sea, más que creer lo que yo digo, permitiros la oportunidad de experimentar lo que yo digo y sacar vuestras propias conclusiones. Es decir, ir aparcando poco a poco los comestibles refinados e ir integrando en vuestra alimentación los alimentos integrales. Y simplemente ver lo que ocurre después de 2 o 3 semanas. Cómo os sentís interiormente, hablábamos también de paz, ¿vale? Como un alimento importante. Es difícil, por ejemplo, que un niño de 7 o 10 años pueda estar tranquilo, pueda estar sereno, más de 10 o 15 minutos,
si todos los días toma colacao en el desayuno con mucho azúcar, si toma unas tostadas de pan Bimbo, de esas que no tienen borde, que está hecho con harinas refinadas y muchos aditivos, que si luego toma algunas cuantas chuches, un poco de bollicao en la merienda, es muy difícil que un niño de 7, 8 o 10 años pueda atender en clase tomando todos los días ese tipo de comestibles. Porque lo más probable es que se morderá las uñas, eso se verá muy fácilmente observándolo de cerca. Lo más probable es que veremos que mueve así la pierna y no puede parar, cuando no tendría por qué, en absoluto. Cuando veremos que a lo mejor se mueve en clase o que se distrae con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todos los comestibles refinados, y en particular el azúcar blanco refinado, lo que hacen es robar, entre otras cosas, magnesio, calcio, fósforo, hierro y todas las vitaminas del grupo B, que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, hay padres que sufren un montón porque a lo mejor el crío es hiperactivo, es que grita mucho, es que no para quieto, tal, y no entienden por qué, lo llevan a un terapeuta, lo llevan tal, y realmente lo que está fallando es la base, que es la alimentación. Cualquiera de nosotros come como mínimo 3 o 5 veces al día. Entonces no da igual lo que comemos. E insisto, podéis hacer la prueba. Si tenéis un crío pequeño, ahí se ven muy rápidamente los cambios, muy rápidamente. Y existen alimentos naturales e integrales que seguro que le gustan a los críos pequeños y que se puede experimentar con ellos. Bueno, pensemos que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el ser humano deja de ser nómada y se hace sedentario, lo primero que cultiva es el cereal. Es la primera planta que ha cultivado el ser humano, históricamente. Y al lado de cualquier gran civilización siempre ha habido un cereal. ¿Vale? Cuando el cereal es completo, como por ejemplo la quinoa, la espelta, el camut, el mijo, el trigo sarraceno, cuando es completo el cereal, no hace falta añadirle nada más. Eso y unas verduras, ¿vale? Luego también tenemos aquí, en la zona donde vivimos, nueces, tenemos almendras, depende de la zona de España, me refiero. Sí, claro. Tenemos frutos secos también, que son una excelente fuente de nutrientes. Y la almendra, por ejemplo, es alcalinizante, a diferencia del resto de frutos secos. Evidentemente, para tomar un fruto seco y que sea saludable, no hay ni que tostarlo ni salarlo. Siempre mejor. Porque si no se vuelve muy acidificante de la sangre. Y entonces perdemos. Y lo que se trata es de ganar, no de perder. Por ejemplo, el azúcar panela o el mascabo. Por ejemplo. Ahí no tengo nada que objetar. Son los únicos que yo entiendo como azúcares auténticamente integrales. El azúcar panela o mascabo. ¿Vale? Si te sienta bien la miel, de todas maneras yo procuraría que fuera una miel lo más natural y pura posible, no de supermercado, en cantidad moderada. De todas maneras, bueno, yo en principio me parece un endulzante natural y muy adecuado, pero que también hay otros como la panela o las melazas, que hay una variedad tremenda también, el sirope de ágave, la stevia, por ejemplo, antes que la miel, aunque la miel tiene propiedades medicinales y todo esto, pero no sé, bueno, la idea de... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que para mí las abejas son como una civilización muy exitosa. Después de millones de años apenas han cambiado, llevan mucho tiempo antes que nosotros en el planeta. Entonces es una comunidad civilizada, muy evolucionada, que viven en armonía consigo mismas y con la naturaleza, y que unos seres inferiores como nosotros, los seres humanos, las esclavicemos para obtener alimento, pues no sé, es como que si se puede evitar, o sea, yo es como quiero decir que si alguien puede tomarlo, sí, indudablemente mucho mejor la miel que el azúcar blanco refinado, pero que si vas a una arboristería verás que hay un montón de endulzantes naturales que se extraen de plantas o de vegetales que no implican el tener que utilizar la miel. Pero no porque sea perjudicial, ¿no? Sino bueno, eso ya es un poco una cuestión de filosofía mía, pues. Estaba hablando antes del tema de los dientes, de la dentadura y cómo influye en que se caigan el abuso de los comestibles, ¿vale? Pero también hay unas causas emocionales. O sea, realmente, en el plano físico, la principal causa de que se caigan los dientes o las muelas es la falta de uso. La falta de uso de un órgano o de una parte del cuerpo conduce a su pérdida o a su atrofia. ¿Vale?
O sea que, aunque os cepilléis 2 o 3 veces al día los dientes y utilicéis hilo dental, si no masticáis suficientemente bien la comida, es decir, si lo que llega al estómago no es algo parecido a una papilla de bebé, no esperéis conservar en buen estado vuestra dentadura. Esto es algo que he tenido ocasión de comprobar a lo largo de los años. He podido ver, por ejemplo, cómo hay gente que solamente utiliza una determinada parte de la boca para masticar. Y cómo, a una edad avanzada, conservan esas piezas dentales y pierden las que no utilizan. De forma totalmente selectiva. ¿Vale? Entonces, este es el factor fundamental. Y yo diría que también es el primer hábito que convendría tener en cuenta si alguien se plantea alimentarse de una manera más natural, saludable y equilibrada. Masticar muy bien la comida. Puedo deciros por experiencia que la inmensa mayoría de gente que acude a la consulta, porque además es una pregunta del cuestionario que hago, no mastica bien la comida. Y los que dicen que mastican bien, cuando yo les pregunto y les digo, ¿pero tú asegurarías que lo que llega a tu estómago es algo parecido a una papilla? A la mayoría de ellos les hago dudar. ¿Vale? O sea que al final los que quedan que mastiquen muy bien la comida es un pequeño porcentaje. Lo cual no me sorprende, porque nosotros somos como comemos también. Entonces, la gente hoy en día vive con mucha prisa. No se sabe muy bien para qué, pero tienen prisa. Supongo que querrán llegar antes al momento de la desencarnación, de marcharse al otro mundo. Supongo que será por eso, porque si no tiene tanta prisa constantemente, será por eso. Querer llegar lo antes posible a ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la gente come muy deprisa también, engullendo la comida. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando al estómago llegan trozos más o menos grandes de comida, el único recurso que tiene el estómago para intentar digerir eso es segregar jugos ácidos potentes, pero nunca tan potentes como los que puede segregar un animal carnívoro, o un reptil, o un ave, ¿vale? Entonces realmente esos trozos de comida más o menos grandes no se digieren ni siquiera con ácido clorhídrico, que es el que podemos segregar. ¿Y cómo estoy tan seguro de esto? Bueno, no tenéis más que observar las heces. Si en vuestras heces sois capaces de reconocer lo que habéis comido, entonces es que algo falla. Disculpad que sea un poco escatológico, pero es que las heces arrojan un montón de información sobre cómo se ha realizado el proceso digestivo. Si nuestra alimentación fuera adecuada y nuestra masticación fuera correcta, la observación de nuestras heces tendría, o sea, ahí tendríamos que ver, digamos, una masa homogénea totalmente y no distinguir en absoluto ningún resto de alimento. Así tendrían que ser. El profesor Kellogg, un insigne médico naturista de la época victoriana, decía que las heces humanas, cuando el individuo está saludable, tendrían que ser lo más parecido a un pastel de manzana. Pero no con la forma de un pastel de manzana, sino con forma de pirámide, ¿vale? Es decir, no algo demasiado blando ni demasiado duro, sino que tuviera una consistencia, pues, intermedia, ¿vale? Y que no pudiéramos distinguir formas que recordaran a los alimentos que hemos comido. Tampoco tendrían que ser particularmente malolientes, ¿vale? Y cuando todas estas premisas no se cumplen, pues entonces es que la digestión no se ha hecho correctamente y seguramente lo primero que ha fallado es la masticación, porque es el primer proceso de la digestión. La masticación y pisándole los talones, la ensalivación. Esto es algo fundamental. Yo soy una persona, o me considero una persona bastante práctica, entonces siempre he pensado, vamos a ver, Carlos, si tú quieres tener éxito en algo, fíjate en alguien que ya haya tenido éxito antes que tú, en aquello en lo que se supone que quieres tener éxito. Entonces, si pensamos en alimentarnos de una manera más saludable y equilibrada, pues mira, ya puestos a pedir, podríamos fijarnos en los 3 pueblos más longevos de la historia de la humanidad, de los que se tenga constancia histórica, ¿vale? Que serían los Unzas del Himalaya, los Vilcabambas de Ecuador y los Abkhasios del Cáucaso. Esta gente vivía más de 150 años, y sobre todo los que batieron todos los récords fueron los Unzas del Himalaya. Algunos vivían más de 200. Esto puede sorprender y decir, pero este tío que está contando. Bueno, realmente no debería sorprender si tenemos en cuenta que en las residencias de ancianos de nuestras ciudades modernas podemos, sin demasiadas dificultades, encontrar a personas que sobrepasan largamente los 90 años, incluso algún centenario, en las residencias de nuestras grandes ciudades y en los 5 continentes, ¿vale?
Y han sido personas que han comido de todo, que muchas de ellas han fumado, han bebido, han tenido una vida donde ha habido ciertos tipos de vicios, y han sobrepasado los 100 años algunas de ellas. Entonces, si una persona de generaciones viviera a 3.000 metros de altura, respirando un aire puro, bebiendo un agua de manantial, llevando una dieta muy sencilla, basada fundamentalmente en vegetales, porque no iba a vivir más de 150 años o 200. A mí me cuadran los números, ¿vale? Bueno, de hecho hubo un investigador inglés, un explorador, que había oído hablar de la longevidad de los unzas y fue allí, porque él era un poco escéptico, a investigarlos, y bueno, en algunas de sus crónicas se cuentan algunas anécdotas bastante interesantes. Por ejemplo, un día estaba viendo en uno de los poblados unzas a una mujer que estaba dando de mamar a un bebé y le dijo: vaya, tiene usted una hija muy hermosa. Y aquella mujer le dijo: no, no es mi hija, es mi bisnieta. Se sabe que las mujeres unzas morían con la regla y que los hombres se conservaban viriles hasta edades avanzadísimas. Este explorador inglés dijo en una ocasión que él daba fe, había comprobado científicamente que sí que había muchas personas que sobrepasaban ampliamente los 150 años por determinados estudios que hizo, pero él decía: nunca jamás encontré a alguien que aparentara más de 40. ¿Vale? Bueno, también es verdad que los unzas era gente que tenía muy buen rollo, ¿vale? No tenían guerras, no tenían ejército, era gente sencilla que vivía en las montañas, ¿vale? Y se dedicaban a cultivar el campo. Vivían en comunidad, muy fraternalmente, no tenían estrés, ni prisa, ni falta que les hacía, y cultivaban todo eso que nosotros denominamos valores humanos, que no son ni más ni menos que cualquiera de las múltiples facetas del amor. Por ejemplo, respeto, tolerancia, comprensión, cariño, ternura, saber escuchar, saber perdonar. En eso iban muy, muy sobrados. Entonces, bueno, ¿por qué iban a morir jóvenes y de enfermedades, no? El universo los quería tener ahí, iluminando el planeta, con su buen rollo. Ninguno de estos pueblos que acabo de nombrar tomaban lácteos de vaca. Tomaban de cabra o de oveja y en pequeñas cantidades, ¿vale? Sus dietas estaban basadas fundamentalmente en vegetales y en alimentos integrales, como uno puede imaginar fácilmente. Entonces, ningún pueblo longevo en este planeta ha consumido lácteos. Esto realmente tiene una lógica aplastante, y es que nosotros somos mamíferos. Nunca hemos dejado de serlo. O sea, aunque nos tintamos el pelo o nos afeitemos o vayamos en un coche, nunca hemos dejado de ser mamíferos. Entonces, todos los mamíferos del planeta, todos, absolutamente todos, dejan de tomar leche de sus mamás cuando ya sobrepasan el periodo de lactancia, a excepción de los seres humanos, los más torpes de todos. ¿Vale? Yo también tomé mucha leche de pequeño y de adolescente, también fui muy torpe. Pero bueno, luego me di cuenta de que eso no era lo más adecuado, y la verdad es que hubo un antes y un después. Como vosotros apuntabais antes, y esto lo he oído muchísimas veces, de gente con la que he tenido ocasión de hablar, uno de los principales efectos de los lácteos es la mucosidad. O sea, genera muchas flemas. Bueno, la mucosidad en realidad es un mecanismo de defensa del organismo. La mucosidad no es ni más ni menos que envolver a las toxinas de una materia lubricante para que puedan ser sacadas del cuerpo fácilmente, ya sea a través de los intestinos, con las heces por ejemplo, o a través de las vías respiratorias. Esto es la mucosidad. Entonces, hay comestibles que acrecientan la mucosidad en el organismo y hay alimentos que la disminuyen. Los lácteos son los comestibles que más potencian la mucosidad. Me refiero a los lácteos de una manera incluso diríamos despectiva, llamándolos comestibles, sabiendo muy bien lo que digo, porque hoy en día los lácteos que toma normalmente la gente no tienen mucho que ver con los que tomaban nuestras abuelitas. Se parecen en muy poco, por no decir nada. Bueno, no se parecen en nada, realmente. Porque los lácteos de hoy en día provienen de vacas que han sido criadas en industrias donde no hay ventanas por las que entra el sol, donde viven en cubículos en los que apenas se pueden mover, donde por de pronto comen un pienso que es sintético en buena medida, o refinado, o procesado, piensos industriales, donde beben un agua del grifo, lógicamente, donde se les administran muchas veces hormonas, o antibióticos, o analgésicos, para que puedan sobrellevar las heridas o el dolor que les produce
las limitaciones del espacio donde están confinadas. Como decía, nunca les da la luz del sol, no se relacionan con sus semejantes, no saben lo que es el pasto verde. Y luego, por si fuera poco, las ordeña una máquina, ¿vale? Una máquina que hace una succión muy automatizada, muy poco natural, y luego esa leche es esterilizada, es homogeneizada para que la grasa que contiene los glóbulos, que son de distinto tamaño, adquieran un tamaño muy pequeño y homogéneo, con lo cual parece que la leche tiene una textura más suave que si no fuera así, a gusto del consumidor, pero tiene el gran inconveniente de que estos glóbulos homogéneos de grasa tienen una facilidad pasmosa para atravesar las paredes de los vasos capilares, de las venas y de las arterias. Entonces, saturan de grasa el organismo y producen colesterol. Y por si fuera poco, bueno, la leche de vaca tiene una proporción muy diferente de proteínas y de hidratos de carbono a la leche de mujer, que se supone que es la que nos correspondería por la especie a la que pertenecemos. Entonces, el tomar leche de vaca nos permite que los individuos puedan subir rápidamente de tamaño, o sea, que crezcan rápidamente, pero con los huesos muy frágiles. Esta es la pura realidad. Esto se puede comprobar empíricamente si retrocedemos en el tiempo a mediados de los años 70. Cuando muere Franco, se produce un cambio radical en España que también afecta a los hábitos alimenticios de los españoles. Esa apertura en lo político, en lo económico, en lo social, permite que España empiece a crecer y que nuestros mercados se abran. Entran nuevos productos y nos empezamos a europeizar. Y los españoles empiezan a tener más dinero y ya pueden permitirse el pagar productos que antes eran muy limitados para unos pocos, ¿vale? Cuando muere Franco, la gente empieza a tomar grandes cantidades de lácteos. Yo recuerdo que a mediados de los 70 en la tele había muchísimos anuncios de productos lácteos, ¿vale? Había un montón de leches, todo eran anuncios de leches. Y la gente empezó a tomar leche masivamente. Al principio solamente había leche entera, ¿vale? Y bueno, el caso es que no tardamos mucho tiempo, apenas 10 o 15 años, en comprobar cómo los adolescentes que empezaron a tomar leche a principios mediados de los 70, dispararon su talla en solo una generación. Hubo un aumento de 15, 20 centímetros. Hoy en día podemos encontrar adolescentes de 14 o 15 años que fácilmente, tanto ellos como ellas, pueden superar el 1,80 m. ¿Vale? Muy fácilmente. Esto es algo muy común. ¿Por qué? Porque toman cantidades industriales de lácteos. Estos lácteos de vaca, la leche de vaca tiene muchas proteínas, bastante grasa y pocos hidratos de carbono. Lo diametralmente opuesto a la leche de mujer. Entonces, esa sobreproteinización lo que permite es que el individuo crezca muy rápidamente, pero pagando un precio muy alto, que es la fragilidad de los huesos y de los dientes, que los dientes fácilmente se carean. Y bueno, en realidad, lo más grave no es la parte física, el cómo el lácteo va mermando la salud del individuo, sino que la parte emocional. Todos los alimentos tienen una serie de propiedades o características que afectan al organismo y tienen también unas propiedades psicoemocionales. El lácteo, como su propio nombre indica, ¿vale?, es el alimento del lactante. Lácteo, lactante. Lactante es el que mama, ¿vale? Entonces, es un alimento que la naturaleza crea para un ser con unas características muy determinadas. Algo que es armónico en un lactante, que forma parte de su idiosincrasia, es que sea un individuo inmaduro, dependiente y temeroso, ¿vale? Eso es algo que caracteriza a cualquier lactante del mundo. Y en un lactante esto es normal, no es un problema. No es un problema que un lactante sea inmaduro, que sea dependiente de su madre y que tenga miedo. O sea, entendemos que si a un lactante tú le haces pues se pone a llorar, lógicamente, tiene miedo, ¿vale? Es muy sensible. El problema es que cuando un adulto que ya ha sobrepasado el periodo de lactancia toma lácteos de origen animal, el lácteo alimenta su parte de lactante, la despierta, la acrecienta, ¿vale? Alimenta su inmadurez, su dependencia de los demás y su miedo. Esto nunca lo oiréis en la publicidad de Puleva. Y de hecho, lo que yo siempre sugiero a la gente, y más hoy en día, que en cualquier arboristería puedes encontrar hasta 12 tipos diferentes o 14 de leches vegetales. O sea, no hay ninguna necesidad de tomar leche de vaca del supermercado. O sea, vale la pena invertir un poco más de dinero
en una leche vegetal de calidad y tomar quizá menos que tomar todos los días leche de vaca. De todas maneras, insisto, lo subrayo, no hace falta que lo creáis. Permitiros el experimental, decir, bueno, che, no me cuesta nada, voy a decir 15 días. 15 días voy a experimentar, voy a no tomar ningún lácteo y voy a tomar, por ejemplo, cualquier leche vegetal de herboristería, menos la de soja. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto de que la soja es muy buena para el organismo y tal, es otra de las grandes mentiras del siglo XX, que todavía colea en el siglo XXI. Porque detrás de la soja hay muchos intereses económicos, de muchas multinacionales. Es un gran negocio. La soja transgénica de Monsanto, por ejemplo, es lo que ha permitido, entre comillas, salvarle el pellejo a Argentina y hacer que su economía remonte. Pero, por supuesto, pagando un altísimo precio. Y es que cada vez más la economía argentina depende de la soja transgénica de Monsanto. O sea, si Monsanto hiciera un movimiento así, podría fácilmente joder totalmente a Argentina. No es buena porque en Occidente, digamos que la soja no se toma como se tomaba habitualmente en Oriente. Además, es una legumbre bastante difícil de digerir. Es una legumbre difícil de digerir y sobre todo muy rica en proteínas. En la antigua China, por ejemplo, como ellos eran muy listos y sabían muy bien lo que hacían, y la soja crecía por allí, que formaba parte del territorio, ellos lo que hacían era germinarla, porque sabían que la germinación transforma muy radicalmente la química de la planta y transforma los nutrientes y hace que sea más digestible, pero incluso en el caso de la soja, ni siquiera la germinación, o sea, tomarla germinada no sería lo más recomendable. Y por eso en la antigua China se germinaba y luego se cocía al vapor en el wok. Y normalmente se mezclaba con arroz, que es un cereal de todos el más pobre en nutrientes, aunque sea integral. Es el que menos alimento tiene. Entonces, una pequeña cantidad de soja hervida con un plato de arroz con verduras ya era un alimento bastante completo. Una cantidad moderada, un cuenco que cabe en mi mano. Eso, en ese contexto, sí. En ese contexto, sí. Pero tal como se toma en Occidente, en forma de tofu, y yo veo a la gente que compra tofu a veces en las herboristerías o en las ecotiendas en Valencia, que se compran barras de medio kilo y se lo hacen así frito en la sartén y tal, que está muy bueno, o grandes cantidades de soja. La leche de soja es un extracto concentrado de soja. Entonces, esto no es saludable, porque cuesta mucho de digerir, le supone un gran esfuerzo al organismo. De hecho, hay mucha gente, cada vez más me encuentro con gente que dice que la soja no le sienta bien, y sobre todo porque es un alimento extraordinariamente rico en proteínas. O sea, si nosotros tomamos una determinada cantidad de soja, a igual peso que un bistec, la soja tiene muchísimas más proteínas que un bistec de buey, muchas más. Y alguien puede pensar, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Las proteínas son buenas, ¿no? Sí, son buenas en la cantidad adecuada. Para una persona que es adulta, hay que tener mucho cuidado con las proteínas, de hecho. Es decir, sería como decir, por ejemplo, yo quiero construir una casa, ¿no? Entonces, me organizo y todas las semanas voy llamando a los proveedores. Y viene de vez en cuando un camión con hormigón, otro con cemento, otro con yeso, otro con ladrillos, otro con elementos de madera, otro con pintura, ¿vale? Y yo voy construyendo la casa. ¿Vosotros pensáis que tendría lógica que una vez terminada la casa yo siguiera llamando a los proveedores de suministros? Como si siguiera construyendo la casa. Efectivamente, cuando una casa está terminada, necesitamos una cierta cantidad de suministros de mantenimiento. Para un edificio, supongamos, ¿vale? Un edificio tiene un mantenimiento. Hay que cambiar bombillas de vez en cuando, hay que arreglar un desconchado en la pared, hay que arreglar unos alicatados del cuarto de baño, pero no en la misma cantidad que cuando se está construyendo el edificio. Entonces, ¿de dónde sale el mito de que un adulto tiene que tomar muchas proteínas? Esto no tiene ninguna lógica. Ahora, eso sí, es muy rentable. Es muy rentable. Porque de todo lo que podemos comprar en un supermercado, lo más caro siempre serán las proteínas, y sobre todo las de origen animal. Siempre serán mucho más caras las proteínas que las grasas o que los hidratos de carbono. Con diferencia. 3 o 4 veces más caro. O sea, con lo que yo pagaría en un supermercado por 1 kilo de carne de ternera de calidad, entre comillas, bueno, si es que en un supermercado se puede conseguir una ternera de calidad, me pregunto, pero supongamos que así fuera. Yo podría comprar alrededor de 4 o 5 kilos de cereales integrales ecológicos y alimentarme durante 2 meses.
Podríamos hacer la prueba cuando quisierais. Yo os invito a que la hagáis si lo dudáis. ¿Vale? O sea, sale mucho más caro pagar por proteínas de origen animal que por proteínas vegetales, por ejemplo. Y son mucho más fáciles de asimilar y mucho menos dañinas, porque dejan muchos menos residuos en el organismo. ¿Vale? Entonces, existiendo, como digo, hoy más que nunca, una enorme variedad de leches vegetales, ¿quién necesita leche de soja? Realmente no hay ninguna necesidad. Hay en las herboristerías leches de arroz, de avena, de espelta, de camote, de avellana, de almendra, de maíz, de espelta. Un montón. Y hay algunas que son deliciosas. Yo os invito a que probéis y a que experimentéis. A mí, las dos marcas que más me gustan son Ecomil y otra que se llama Visola Viva. Yo probaría, que dudo mucho que te sentara mal, a que probaras hacerte leche de almendras en casa, sin endulzar. O sea, que utilices unas almendras de calidad, con su piel, ¿vale? A razón de unas 14-15 por vaso de agua, un agua de calidad, un agua mineral o de calidad. Eso lo tengo bien porque tengo almendras. ¿Vale? Y luego con la batidora a máxima potencia durante 45 segundos, un minuto. ¿Vale? Luego lo cuelas con un colador, aprietas con la cuchara y la tomas acto seguido. En el supermercado no existe ninguna leche de almendras que sea saludable. Porque lleva grandes cantidades de azúcar blanco refinado y de aditivos. Si tú quieres ya comprar una leche de almendras hecha, que no quieres tomarte la molestia de hacerla en casa, si tú ya quieres comprarla hecha, la mejor que yo conozco es la de la marca Ecomil. Está en el ecológico de la B. ¿Vale? Si quieres la mejor. Incluso esta marca tiene una versión, creo que también en polvo, en bote. Sí, también tiene. Yo prefiero lo natural, si puede ser. Pero si tú quieres algo que sea de calidad, pues esta marca es la que yo conozco que es mejor. Te lo puedes imaginar. Yo me siento muy feliz de vivir en un mundo donde está habiendo un despertar y un resurgir de la lactancia materna, la verdad. Esto va a ser un paso de gigante para la humanidad. Porque no os podéis ni imaginar los trastornos a todos los niveles que supone para un recién nacido el verse privado del pecho de su madre. Lo habitual y lo que hacen todas las tribus salvajes del mundo, por decirlo de alguna manera, es destetar a demanda. O sea, cuando el crío ya no busca la teta. Entonces ya es el momento de destetar. Eso es lo que hacen todos los mamíferos del planeta. Bueno, realmente no necesariamente habría por qué darle leche. Es decir, ya ha tomado la leche que tenía que tomar y no necesariamente habría que darle leche. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un hijo o una hija al que se le ha destetado ya recientemente y quisiera seguir dándole o me pidiera algún tipo de leche, o pasado un tiempo, yo le haría en casa leche de almendra. Los fermentados de soja yo diría que si se tomaran rebajados con agua y solos, pues tendrían un pase. Pero si se toman junto con comida, lo más probable es que produzcan gases y fermentaciones. O sea, la experiencia de la gente que los han tomado, cuando yo les he sugerido que los dejen, es que van a mejor. En general todos los fermentados, todos. Pero aquí, la soja, el tamari, el soyu, ¿vale? Pero yo diría que aquí tenemos uno más a mano, que es el vinagre. El vinagre. Vinagre que mucha gente pone alegremente en la comida, o en una ensalada. No es que es de Módena, es que es de manzana. No, o sea, el vinagre es ácido acético. Y el ácido acético es un ácido muy potente, que inhibe la acción de determinadas enzimas en los alimentos, y que por lo tanto va a provocar fermentaciones y gases. Sí o sí. Y si alguien tiene tendencia al sobrepeso, ya sabe que ese debería ser el enemigo número uno, ¿vale? Esto es lo que explica que haya gente, por ejemplo, mujeres que yo he conocido, que casi solo comían ensalada. Ensalada, jamón york, pechuga de pavo. Y estaban así, y no lo entendían. Y los médicos no lo entendían. No es que eso es genético, no, son los nervios, el estrés, ¿no? Cuando no saben lo que es, pues eso es muy socorrido. Es el vinagre. Retiras el vinagre y desaparecen los peces. En España nunca han existido las ciruelas umeboshi, ni el soyu, ni el tamari. Y algunos de los que se compran en las herboristerías son importados de otros países. Entonces, digo yo, ¿qué necesidad tenemos de tomar soja cuando aquí hay garbanzos, lentejas o habichuelas? O sea, ¿qué necesidad hay de tomar soja? Yo no lo entiendo. O alguien dice,
Yo es que he estado resfriado y el shiitake me viene de maravilla, ¿vale? A 14 euros el kilo de setas shiitake. O sea, no puedes irte a los montes de Chiva o de Buñol o de Turís a coger tomillo, que es gratis. Pues no, shiitake. Es que es muy macrobiótico. Hombre, pues no sé, quiero decir, la macrobiótica, si yo no estoy equivocado, es una ciencia y un arte milenario en Oriente. Una de sus principales consignas es: consume lo que tienes cerca. ¿Quién necesita semillas de goji? Existiendo una cosa que se llama romero. Romero. Un amigo mío, herbolario de más de 25 años de experiencia, lo denominaba el ginseng español. El romero, que es gratis en el campo. Excelente planta para el hombre, que da un montón de vitalidad, igual que el ginseng. O sea, si un hombre busca las goji, una mujer busca las goji por lo que sea, que tome romero, que además es muchísimo más barato. Infusión de romero. Lo que pasa es que el cuerpo entiende más de calidad que de cantidad. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si tú a tu cuerpo le das el calcio, el magnesio, el fósforo y el hierro que contienen una almendra que tú estás masticando concienzudamente en la boca, eso le viene infinitamente mejor que el calcio que pueda haber en un queso cheddar, por ejemplo. O incluso en un complejo vitamínico. Bueno, ahí ya ni te cuento. Claro, porque el complejo vitamínico, ¿eso qué es? Eso está vivo, ahora respira, ¿vale? Una almendra sí que respira. ¿Vale? Si tú la metes en un recipiente completamente hermético, notarás que al cabo de un tiempo hay una fermentación. Señal de que está viva. ¿Vale? Eso nunca ocurriría con un complejo vitamínico. Sí. No es mi intención tirar por tierra nada ni a nadie, ni yo soy anti nada. Creo que todo tiene su lugar en este mundo y que nada ni nadie sobran. Y que es carísima, por cierto. Y que es carísima. Carísima, carísima. Pero la medicina ortomolecular son preparados que han sido sintetizados o extractos que han sido convertidos en píldoras. Algunos de ellos se supone que provienen de vegetales, pero cuando tú abres el bote, ahí no hay nada que esté vivo. ¿Vale? Y además, la naturaleza... La naturaleza es la única que para mí tendría legitimidad para autodenominarse yo soy ortomolecular. Lo que pasa es que la naturaleza es modesta, entonces nunca diría una cosa así. Pero visto desde fuera, lo natural es lo único ortomolecular. Porque si nos fijamos en lo que significa ortomolecular, esto viene del griego ortos ortoi, que significa correcto, justo, adecuado. Las moléculas justas, correctas y adecuadas están en la Casa Solgars, y yo no me he enterado, o en Solaray. No. Las moléculas justas, correctas y adecuadas nos las da la madre naturaleza, en forma de alimentos naturales y si puede ser ecológicos. Esos son las moléculas correctas. Porque Solaray o Solgars lo que hacen es coger, en el mejor de los casos, una planta y extraen una molécula. Pero ¿y el resto? O sea, nosotros somos entidades complejas, somos todos. Holístico, viene de holos griego, significa todo. Nosotros somos un todo. Y para nosotros conservar nuestra integridad tenemos que alimentarnos de todos, de universos complejos. No quitar, no fraccionar. Ese es uno de los gravísimos errores de la alimentación moderna. La fragmentación, que no es sino un reflejo fiel de nuestra manera de vivir. No tenemos todavía, la humanidad en conjunto, una visión amplia de la realidad, una visión global. Seguimos con la visión parcial de las cosas. La visión parcial que no es otra cosa que decir, como tú eres del PP y yo soy del PSOE, no te quiero ni ver. ¿Vale? La visión holística, que se cimenta en el amor, salva esas diferencias. O sea, yo no te veo ya como que tú eres del PP y yo del PSOE, sino, tú y yo somos personas, como ya tenemos un montón en común. Esta es la cuestión. Eso es integridad. Y para potenciar la integridad en el ser humano, uno tiene que alimentarse de alimentos integrales. ¿Alguna vez habréis oído de lo que se come se cría? Pues a un nivel muy profundo. Bueno, realmente, lo he dicho al principio,
lo que estreñe por encima de todo lo demás, si hablamos de alimentos, es los comestibles refinados. Es lo que más estreñe. Azúcar blanco, arroz blanco, pan blanco, pasta blanca refinada. Todo lo refinado es lo que estreñe, a nivel físico. Y a nivel emocional, pues, ¿qué es el estreñimiento? ¿Qué es la mierda? Quizá a alguien le suene mal la palabra, pero Los desechos. esto tiene un porqué. Desechos, Desechos. toxinas, residuos, ¿vale? Es decir, el cuerpo, como expresión perfecta que es de la naturaleza, tiene un criterio discriminador perfecto. Y sabe distinguir entre nutriente y toxina. ¿Vale? El cuerpo distingue perfectamente entre nutriente y toxina. El nutriente lo incorpora y lo asimila. La toxina tiende a eliminarlo. El cuerpo de una persona con estreñimiento tiende a retener, tiende a tomar toxina por nutriente. En mayor o menor medida dependiendo de la severidad del estreñimiento. Y esto tiene su origen en un conflicto a nivel psicoemocional. En el lenguaje coloquial podríamos decir, menudo marrón tienes, o estás de mierda hasta las orejas. Es decir, para cualquier situación que podamos denominar contratiempo, enfermedad, afección, siempre vamos a encontrar una frase en el lenguaje coloquial que acople como anillo al dedo. La dificultad para deshacerse uno de su propia mierda. Si esto yo lo digo en un contexto coloquial, todo el mundo lo entiende. Y el universo nos habla de una manera que todo el mundo la puede entender. En el universo no hay misterios, como nos ha hecho creer la Iglesia Católica. El misterio, las verdades que están vedadas a los ojos del ser humano. El hombre no puede alcanzar eso. No. Podemos entenderlo todo. Y el universo tiene un lenguaje elocuente. ¿Vale? Entonces, el principal factor que favorece el estreñimiento es la actitud. No en el estreñimiento, sino en cualquier afección o enfermedad, sea la que sea. El desencadenante, primero, es la actitud. Todas las afecciones hepáticas tienen que ver con la ira, con el coraje, con el resentimiento. ¿El rencor? El rencor. Aunque el rencor también podría, dependiendo del individuo, en otros individuos puede derivar en cáncer, ¿no? El cáncer también tiene mucho que ver con el resentimiento y el rencor. El miedo estaría detrás de todas y cada una de las afecciones y enfermedades del ser humano, en mayor o menor medida. El miedo estaría omnipresente en todas ellas. Todas las emociones que puede experimentar un ser humano, podríamos meterlas en dos grandes sacos, el amor y el miedo, en cualquiera de sus facetas, ¿vale? El amor que es respeto, comprensión, tolerancia, asertividad, saber escuchar, saber perdonar, confianza, valor, etc. Y el miedo que es todo lo contrario. O sea, cuando yo hablo de amor, la primera forma de amor es la autoestima. O sea, el concepto de amor habría que entenderlo como autoestima. De ahí parte todos los amores posibles que pueda experimentar un ser humano. Primero, uno se tiene que amar a sí mismo. Y esto que suena así muy bonito o muy astral, en realidad, ¿en qué se traduce en el día a día? Pues en darnos a nosotros mismos aquello que es adecuado para mantener un grado óptimo de bienestar, ni más ni menos. Y de lo cual se puede deducir que no es una regla fija. Por ejemplo, con todo lo que yo he dicho en lo que llevamos de conferencia, ¿qué pasa entonces si yo ahora, imaginemos, ¿no?, que empiezo a salir con una chica y le caigo tan bien y nos enamoramos y dice, ay, pues te voy a presentar a mis padres. Y digo, venga, vamos, preséntamelos. Y entonces voy a comer a su casa. Y la especialidad de su madre es tarta de zanahoria. Y antes de que la saque, dice, ay, te he preparado una tarta de zanahoria que te va a encantar, ¿vale? Y me dice, ¿quieres que te cuente la receta? Y yo digo, venga, va, cuéntamela, ya que te insistes tanto. Y la mujer va y me dice, pues mira, lleva zanahorias peladas, no sé qué tal, las tienes que hervir, no sé cuántas, pones un poco de bizcocho y medio kilo de azúcar. Amigo. Entonces, ¿qué hago yo? Con todo lo que he dicho, con todo lo que sé. Vale, pues yo lo que haría, pues me comería un pedazo. Quizá no 3 pedazos, pero sí que me comería uno, con una confianza absoluta de que eso me va a sentar perfectamente bien. Porque por encima del azúcar blanco refinado está el amor. Realmente. Ahora, pero como todo tiene que haber un punto de equilibrio, no, tampoco sería algo así como decir, no, como yo estoy impregnado de amor,
pues me voy a comer media tarta de zanahora todos los días, que no pasa nada. Bueno, tú juega a ver qué pasa, ¿no? Puedes probar. Yo no lo haría, ¿vale? Pero efectivamente el amor es la panacea y es una herramienta que nos puede permitir trascender todas las dificultades de los retos que nos impone la vida, ¿vale? El bebé que nace con una determinada patología o afección ha sido un conflicto que ha vivido la madre y que se le ha transferido a través de la placenta, ¿vale? Simplemente. O sea, la madre durante esos 9 meses de gestación vive una serie de experiencias, emociones, sentimientos, algunos más luminosos, otros más oscuros, y todo eso pasa al crío. Y el crío lo gestiona como puede, ¿vale? Entonces, un bebé que nace ya con una determinada tara o enfermedad o afección o lo que sea, pues lo más probable es que sea un conflicto transferido de la madre. Cuando lo adquiere entre aproximadamente los 0 años y los 7, en la inmensa mayoría de los casos es un conflicto de sus padres transferido a él, o de sus padres, o de sus tutores, o de las personas que lo tengan a su cuidado. Hablo desde la experiencia, casos que yo he tenido oportunidad de estudiar muy de cerca, de hijos de amigos míos, por ejemplo, de familiares, etc. ¿Vale? Son conflictos transferidos. Evidentemente, como tú muy bien dices, el universo mental de un niño de 4 o 3 años es muy, muy limitado. No da mucho de sí para generar ciertos conflictos, que son muy característicos del adulto. Entonces, ¿de dónde le vienen esos conflictos? Pues le vienen de sus padres, la mayoría de las veces. Luego, a partir de los 7 años, el universo mental de un crío empieza a desarrollarse y ahí ya son otras cosas. Ahí habría que verlo cada caso con lupa. Es decir, si alguien a mí me dice, yo aquí tengo una inflamación, solamente con que me diga eso, yo ya tengo una información. La información es que, traducido a un lenguaje psicosomático, sería, yo aquí tengo algo, tengo un fuego, y el fuego quema. Entonces, aquí tengo algo que me quema. ¿Conocéis la expresión, estoy un poco quemado? O este tío me quema. Pero si hay inflamación hay expansión, ¿vale? Entonces hay hinchazón, había dilatación. ¿Conocéis la expresión, me estás hinchando? ¿Vale? Pero no solamente los cojones, puede ser cualquier cosa, cualquier parte del cuerpo se puede hinchar, ¿vale? Pero a este señor se le hinchó el intestino, que es donde se produce la asimilación de los nutrientes que contienen los alimentos. Intestino, asimilación. O sea que en el acto de asimilar determinadas, si tenemos en cuenta y partimos del hecho de que el alimento representa lo que vivimos, recordad la lista de alimentos que hemos nombrado al principio, que ninguno de ellos se comía. Si el alimento representa lo que vivimos, tú, en este momento, cuando te empezó a ocurrir esto, este cuadro sintomatológico, estabas viviendo una situación como que no terminabas de asimilar, y que en ese acto tuyo de querer asimilarla, te quemaba y te hinchaba. ¿Conocéis la expresión, este tío o esta situación me está cargando? ¿Vale? Cuando nosotros escuchamos a la persona que está contando sus síntomas, siempre hay un doble sentido. Esto es como leer poesía, es exactamente lo mismo. Es pillarle el doble sentido. ¿Conocéis esta expresión de ironías de la vida? Es que el universo es irónico. Si algo se pone duro en el cuerpo es que tiene que haber tensión. Si hay tensión hay miedo, ¿vale? Algo que tendría que estar blando, si está duro, es algo como que a mí me pone tenso. Y si luego revienta, pues seguramente estabas viviendo algo que dices, es que esto me está cargando, me está hinchando y voy a reventar. La enfermedad es una invitación a una transformación. Es algo aparatoso, es algo incómodo a veces, es algo doloroso que nos lleva a sufrir como uno de los últimos recursos que tiene la vida para que despertemos, para que abramos los ojos y, sobre todo y empezando, nos veamos a nosotros mismos, con humildad. Es decir, ¿qué tengo yo que ver en todo esto que me está ocurriendo? ¿Vale? Porque en realidad somos nosotros no responsables de lo que vivimos, de lo que nos viene dado, sino de cómo nos lo tomamos. Entonces el querer estar mejor, el querer sanar y curarse, exige un cambio interior, una transformación, un replanteamiento vital. Inevitablemente utilizar el amor en cualquiera de sus facetas, empezando por la autoestima, para tratarse uno mejor. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en un trabajo que me está matando, una de dos: o cambio de trabajo o lo vivo de otra manera. Imaginemos que esto que he dibujado aquí es una tubería de las antiguas de plomo, ¿vale? Y supongamos que esta tubería, pues es una tubería de desagüe de un fregadero.
Supongamos también que yo en un momento dado decido echar por aquí ácido, con cierta frecuencia. Entonces por aquí llega el ácido y irá desgastando las paredes de la tubería. Empezará ahora a dar pues, en la parte más débil, de tal manera que irá haciendo aquí un boquete, ¿vale? Hasta que al final la pared se deshaga y salga al exterior, ¿vale? Sin embargo, si antes de echar ácido yo echara aceite, el aceite formaría una película que, no sé si impediría, pero cuanto menos dificultaría que el ácido pudiera atacar el metal, porque haría de barrera. Eso es el colesterol. El colesterol es un mecanismo de defensa. Pretender hacer algo, tomar un complemento dietético, o unas hierbas, o una medicina para bajar el colesterol, es atroz. Porque es como decirle al cuerpo, eres imbécil, que no te enteras de la película. El cuerpo no hace nada porque sea tonto. El cuerpo siempre elegirá el camino más adecuado. Y si el cuerpo tiene una sangre ácida, que es la que circula por las tuberías, venas, arterias, capilares, si el cuerpo tiene una sangre ácida, como consecuencia de una dieta inadecuada y de un pensamiento muy negativo y de unas emociones muy densas, la sangre se vuelve ácida. Entonces, el cuerpo tiene un criterio que es, la sangre ácida puede llegar a corroer las venas y las arterias, y si las corroe, la sangre se saldrá y provocará derrames, con todo lo que eso puede suponer. Entonces el cuerpo dice, no, eso hay que evitarlo. Entonces vamos a poner, como la sangre está ácida y no para de estar ácida, vamos a poner aquí capas de colesterol para proteger las venas y las arterias. Y el cuerpo piensa, vale, pero como la sangre no deja de estar ácida, tengo que seguir poniendo colesterol. Entonces voy poniendo sucesivas capas, capas y capas y capas y capas, hasta que al final atasco. Pero es que si tengo que elegir entre que se atasquen algunas venas y algunas arterias, o algunos capilares, o que se forme aquí un agujero y que se salga la sangre, elijo lo menos dañino. Que al final lo menos dañino, a la larga, puede ser muy grave. Para que la sangre esté alcalina, hay que alimentarse de una manera saludable y equilibrada. Hay que tomar una buena cantidad de vegetales, fruta, verdura, no la fruta como postre, hay que tomar ensaladas, hay que combinar bien los alimentos, esto es algo fundamental, aprender a combinar adecuadamente los alimentos. Hay unas reglas y se saben o no se saben y son las que son. Es un trabajo. Es un trabajo. Y luego también hay que corregir las actitudes que son sobre todo muchas veces pensamientos, emociones muy densos. Por ejemplo, algo que me corroe. Porque realmente cuando hay ácido en la sangre, hay algo ahí dentro que me corroe. Es la metáfora. Vale, pero es que hay que masticar la vida para sacarle jugo. Y la masticación implica una metáfora muy importante en la vida, que es el aprendizaje. Si nosotros no masticamos bien la comida tiende a repetir. Y si la comida simboliza el alimento, en lo que vivimos, entonces las personas que no mastican bien la comida tenderán a vivir situaciones que se les repitan una y otra vez, amargamente. ¿Vale? ¿Os habéis fijado que la gente que lleva muchos años tirada en la calle, ya sean indigentes o drogadictos, por ejemplo, tienen un denominador en común? Uno de varios, pero uno en particular. Los dientes. Los dientes. La mayoría de ellos o están mellados o están desdentados. Hay unas causas físicas. En los drogadictos es el abuso de determinadas drogas que son sustancias refinadas, como la heroína o la cocaína o la que sea. Esos son drogas sintéticas, refinadas, que van mermando los niveles de nutrientes. En los indigentes muchas veces es el abuso del alcohol. Tanto esas drogas refinadas como el alcohol acidifican enormemente la sangre. Cuando la sangre se acidifica, el cuerpo tiene que contrarrestar para bajar el grado de acidosis en la sangre. Y contrarresta haciendo dos cosas, reteniendo líquidos y secuestrando calcio de los huesos y de los dientes. ¿Vale? Entonces, a nivel físico, encaja, porque vemos un origen físico dietético, y a nivel emocional, una persona que lleva muchos años tirada en la calle,
hay algo ahí que falla, aparte del Estado y de la sociedad. Falla ella misma también. Hay algo en ella que falla. Una cosa es quedarse tirado y otra cosa es llevar muchos años en la calle. Yo no les juzgo, pero digo que algo falla. ¿Vale? Entonces, seguramente lo que falla es que no han sido capaces de masticar suficientemente la vida como para darse cuenta de que al final, cuando masticas todas las realidades posibles, te encuentras con que más allá de las moléculas y de los átomos está el amor. Pero no ese en el que muchas veces se piensa de buenas a primeras, que es el amor de esa chica que tanto me quiere, o de mi mamá, o de mi hermana. No, el amor que te das a ti mismo. Esa es la primera forma de amor y la más importante. Y si falta en tu vida, lo tienes claro. Prepárate a sufrir. Un individuo que tenga la autoestima alta no se va a librar de vivir ciertas cosas que vivimos más o menos todos, pero las vivirá mucho mejor. Lo llevará mucho mejor. Enfermará mucho menos. Tendrá mucha más energía. Será mucho más feliz. Por eso la inversión en autoestima es siempre un valor en alza. Y sobre todo cuando hay crisis. Pues si nuestra forma de ser en un momento determinado no termina de hacernos suficientemente felices, cambiemos algo, cambiemos la actitud y tengamos una mejor actitud. O sea, si la manera que yo tengo de tomar una determinada situación durante el tiempo me ha demostrado que no me hace sentir a gusto y feliz, probemos otra estrategia. Cuando un individuo dice, yo tengo intolerancia a tal, y dice una frase corta, tiene intolerancia a un alimento. Un alimento es una vivencia, una situación, una experiencia. Yo esto no lo tolero. Si tú le oyes, pues si cierras los ojos y no piensas en nada, yo esto no lo tolero, esto no lo digiero. Pues ya te lo está diciendo. El doble sentido se cae por su propio peso. Solamente hay que detectar, ¿Qué es lo que no digiere? ver la cronología de los hechos, cuando empieza la persona a manifestar ese síntoma y ver qué estaba ocurriendo en su vida. A ver, tú en qué sientes. Lo que pasa es que aquí hace falta una de dos, o que la persona sea suficientemente humilde para reconocerse a sí misma tal cual es o tal cual fue, o tener enfrente un profesional suficientemente sagaz como para verlo. Yo conocí al director de un centro de terapias en Valencia, que me parecía un tío encantador, y lo conocí a él y a su mujer, porque fui allí a dar unas conferencias y unos talleres, y bueno, al poco de conocernos recuerdo que fue en verano, y nos fuimos una noche a la playa a cenar a un restaurante. Y su mujer me había dicho que él era diabético, y yo lo observaba y decía, joder, pues es un tío encantador y simpático y incluso dulce. ¿Y qué tiene que ver eso? Me estoy explicando. Y sin embargo, pues llegó la hora de cenar, él se pidió 2 platos de no sé qué, enormes, y luego un banana split, Qué bueno. que era una bandeja ¿Quién me así, pillara? una bandeja así, con 2 plátanos enteros, 4 o 5 bolas de helado y no sé qué más, enorme. Bueno, él medía casi 1,90 y era como 3 veces yo, así, enorme, una montaña. Y empezó a comer y no paraba, y el banana split, yo digo, no. Y cuando vi el banana split, digo, me eché a reír, digo, no se lo va a acabar, que si se lo acabó, y rebañó el plato y todo. Impresionante. Cuando yo vi esto, me di cuenta de que él no se amaba lo suficiente a sí mismo. Entonces lo entendí, pensé y concluí, realmente, claro que es un conflicto con la dulzura, pero no que él no exprese dulzura hacia los demás, que sí que la expresa, es la que no se expresa a sí mismo. Esta es la más importante. Buscas lo que no tienes. Los seres humanos siempre buscamos lo que no tenemos. O sea, si yo soy español, no aspiro a ser español. Si yo tengo un descapotable rojo, no aspiro a comprarme un descapotable rojo. Aspiro a tener o a ser lo que no tengo o lo que no soy. Uno de los puntos del programa de hoy era el porqué de las adicciones de los niños a los dulces. ¿Por qué los niños hoy en día en masa sienten una mayor o menor pulsión hacia el dulce? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque le falta dulzura en sus vidas. Porque papá y mamá están muy ocupados trabajando, porque no me escuchan nunca juegan conmigo, o la mayoría de las veces. Llego a casa después de estar en la guardería en el colegio, que es un rollo, hay clase de matemáticas, de lengua, no sé qué, veo un poco la tele y me aburro, y papá y mamá están ocupados, llegan tarde a casa y no me dan mimos ni me escuchan, pero ya no es que me acaricien y me mimen, que eso, bueno, nos gusta a todos, es que no me escuchan. Digo cualquier cosa y me tratan como si estuviera loco.
no reciben dulzura, y entonces la buscan en la despensa o en el frigorífico, que están muy a mano. Y por eso muchas veces el alimento hoy en día cumple una función supletoria de la realidad. El individuo consigue, entre comillas, a través del alimento o del comestible, lo que no sabe conseguir en su realidad. Y el universo de un niño, el universo de recursos de un niño es muy limitado, porque no ha madurado, porque no tiene herramientas para decir, yo me aburro, muchas cosas le tienen que venir dadas. El adulto tiene que hacer de estímulo, de guía, eso es educar, guiar, en latín. El azúcar refinado, en combinación con determinados alimentos, sí, podría convertirse en alcohol. De la misma manera que, por ejemplo, la fruta cuando se toma de postre, sobre todo si es una fruta particularmente dulce, generará subproductos de metabolismo, algunos de los cuales serán alcoholes. No necesariamente en la cantidad para que uno se tambalee, pero sí, Y genera alcohol. graso también. Porque la fermentación de los azúcares, o sea, el alcohol, la mayoría de las bebidas alcohólicas que conocemos, son un resultado de la fermentación de azúcares de determinados vegetales. Entonces exactamente igual ocurre dentro del cuerpo, exactamente igual. Y esto es lo que puede hacer, por ejemplo, que una persona que no tome nada de alcohol, pero que tenga la costumbre de tomar fruta, e incluso bastante fruta como postre, con el paso del tiempo pueda tener una enfermedad hepática grave, por ejemplo. No solamente por las toxinas que se generan con las fermentaciones, que son de muy variada índole, sino sobre todo y especialmente por los alcoholes que se generan, como la degradación de los hidratos de carbono. Cuando vosotros tengáis ganas de encarar un reto, lo último que hay que hacer es decir, es que esto es difícil, es que tal, es que no voy a poder, yo tengo estas costumbres, o sea, todas esas palabras hay que eliminarlas. O sea, hay que decir, lo que tiene que salir de la boca es aquello que yo quiero alcanzar, ¿vale? Y si puede ser en presente, mejor. Por ejemplo, me siento perfectamente feliz sin tomar postre. El subconsciente tiene que empezar a oírlo. Porque si tú te pones en el empeño de querer prescindir del postre después de la comida, y lo que te dices cada día es, oh, vaya mierda, y ahora no puedo tomar postre, y las ganas que tengo, y tal, el subconsciente lo oye y te va a condicionar luego tus actos conscientes. Vamos a ver, vamos a hacer un sumatorio. Si no se les da de mamar, de la teta de la madre, o se les da poco tiempo. Si luego se les da algún tipo de leche de preparado de farmacia, suma. Si luego empiezan a tomar comestibles refinados, a porrillo, si no se les atiende, si se les vacuna, ¿qué te puedes esperar? O sea, lo raro sería que no se pusiera enfermo con todo ese panorama. Lo raro sería. Bueno, hemos hecho las cosas tan desastrosamente durante miles de años que ya tocaba una mega crisis. Y entonces, esta crisis es la antesala de algo increíblemente maravilloso que en realidad ya está empezando a ocurrir. Ya se empieza a vislumbrar. Pero lo otro todavía sigue siendo demasiado denso y oscuro como para que podamos ver que realmente hay algo ahí, a la vuelta de la esquina, fantástico. Y yo no sé realmente lo que va a ser, pero sé que va a ser algo fantástico. Pero bueno, a veces los partos duelen. No tendrían que doler, en realidad. Deciros que os agradezco que hayáis estado aquí, la verdad es que ha sido muy agradable y aunque me haya saltado algún punto del guión, lo prefiero eso que vosotros podéis preguntar vuestras inquietudes y lo que queréis saber antes que seguirlo fielmente. Y en todo caso, pues ojalá que nos volvamos a ver pronto, como quiera que sea. Y si en algo puedo ayudaros, pues aquí estoy.